Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro servicio virtual del día domingo, 3 de mayo del 2020. Y qué privilegio que estés aquí con nosotros para que hoy juntos podamos alabar al Señor, podamos abrir su palabra y podamos ser llenos de la presencia, la paz, la fortaleza que solamente nuestro Dios nos puede dar. En este día domingo quiero que sepas, sea que te conozco hace mucho tiempo o sea que te has empezado a conectar con nosotros por medio de estos servicios virtuales, quiero que sepas que estamos pensando en ti, estamos orando por ti y tu familia y estamos pidiendo a Dios para que su bendición, su amor, su providencia sea con cada uno de ustedes desde donde sea que nos estén viendo. Así que ahora vamos a preparar nuestros corazones para alabar al Señor, para darle gracias. Vamos a preparar nuestro corazón para cantarle y luego pedirle que el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón para escuchar su palabra y que verdaderamente todo lo que escuchemos sea de transformación, sea de poder para nuestras vidas, para que no solamente sea un lindo mensaje, un mensaje bonito, sino algo que nos dé verdaderamente la fortaleza que necesitamos en medio de estos tiempos difíciles. Así que para comenzar, como hacemos cada día domingo, hacemos un llamado a la adoración. ¿Por qué? Porque creemos que esto no es un concierto, sino que esto es un servicio de adoración donde todos participamos y donde todos somos parte. Así que una de las maneras es haciendo este llamado a la adoración. Yo voy a hacer la parte donde dice líder y usted puede hacer la parte que dice pueblo. Así que preparémonos y dice así: Señor, Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis súplicas, oye mis alabanzas, pues a ti elevo mi corazón. Ustedes. Alégrense los que buscan al Señor. Canten siempre de alegría porque Él nos protege. Todos juntos. Te amamos y solo en ti confiamos. Nos alegramos y celebramos por causa tuya, pues solo tú, Señor, nos bendices. Tu bondad nos rodea como un escudo. Amén y amén. Así que vamos, alégrate. Cántale al Señor, pon tu confianza en Él y lo vamos a hacer por medio de estas alabanzas y adoraciones y luego nos encontramos aquí para el tiempo de la palabra de Dios. Nada me separará, aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad, tu amor siempre es fiel. Por siempre, tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte, profundo el mar, pero yo sé que estoy
que me amas, tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Haces todas las cosas para mi bien. Tú haces todas las cosas para mi bien. Haces todas las cosas para mi bien. Haces todas las cosas para mi bien. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Al sur venciste
Bienvenidos a todos nuevamente. Espero que este tiempo de alabanza y adoración haya sido un momento para expresarle tu gratitud a Dios y también haber podido dejar cada una de tus cargas, cada una de tus necesidades a los pies de Dios. Pero ahora vamos a entrar en la palabra de Dios, este mensaje que lo hemos titulado Verdades en tiempos engañosos. Verdades en tiempos engañosos. Te voy a invitar a que tomes un papel, un lápiz para tomar nota. Todos los puntos van a estar aquí en las pantallas y le pedimos al Señor que no solamente abra nuestra vida, sino que también cada una de las cosas que escuchemos sean de transformación y de poder para nosotros. Así que vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6 y luego entramos en el mensaje. Y dice así la palabra del Señor en esta mañana. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, le contestó la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Palabra del Señor. Amén. Mi escritor favorito, C.S. Lewis, escribió un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino, donde de una manera muy imaginativa, él escribe un libro como el diablo escribiéndole a su sobrino acerca de cómo él destruye la vida de los seres humanos, ¿sí? Y en ese libro él dice, como el diablo escribiéndole a su sobrino, diciendo: mi meta es lograr dos cosas. Una, o que la gente se obsesione conmigo, dándome más poder del que yo tengo, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, la gente que adora al diablo o constantemente está pensando en el poder del diablo. Y dice: y si no, la otra manera más efectiva para mí hacer mi trabajo, dice el diablo a su sobrino, es que totalmente me ignoren, que la gente me ignore por completo y dude de mi existencia, porque entonces yo puedo hacer mi trabajo de una manera tranquila. Y wow, creo que esto es muy cierto y creo que esta es la manera que el diablo mejor lleva a cabo su plan en estos tiempos. No con que la gente esté obsesionada con él. Creo que hoy en día nos fuimos al otro extremo, donde la gran mayoría de personas o no creen en el enemigo o simplemente no piensan que el enemigo existe o que el enemigo verdaderamente quiere destruir cada una de sus vidas. Pero en Juan capítulo 10, Jesús dijo: el ladrón, hablando del diablo, el enemigo, no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Claramente en la Biblia Jesús dice: hay un enemigo, el cual no debemos de ignorar. ¿Sí? Debemos cada día entender que hay una batalla espiritual por mi vida, por la vida de mi familia, donde en todo momento el enemigo quiere destruirme, quiere destruir mi familia, quiere destruir mi hogar. Mas sin embargo Jesús dice: pero yo he venido para que en mí, dice Jesucristo, tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y acá en el versículo que acabamos de leer, por eso me gusta este pasaje, vemos cómo la estrategia para destruirnos del enemigo no ha cambiado. Se ha mantenido igual desde el principio de los tiempos y es por medio de la mentira. Nuevamente en Juan capítulo 8, Jesús dice: el diablo no mantiene la verdad porque no hay verdad en él. El enemigo, cuando miente, expresa su propia naturaleza
porque el enemigo es un mentiroso, es el padre de la mentira, ¿sí? Toda la estrategia del enemigo para destruirnos a nosotros está basado en el engaño y la mentira. Y como podemos ver en el versículo que acabamos de leer, el enemigo para destruir tu vida lo que hace es plantar ciertas mentiras, poder plantar ciertos engaños en nuestra mente y en nuestro corazón, porque una vez que él planta ese engaño y esa mentira, si nosotros creemos a esa mentira, si nosotros creemos la mentira y el engaño del enemigo, entonces empezaremos a vivir una vida confundida, una vida engañada, y por lo tanto nuestra vida será destruida. Así que, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Bueno, el propósito del mensaje de esta mañana es poder identificar cuáles son las mentiras que el enemigo quiere poner en nuestro corazón, cuál es la mentira, cuáles son las mentiras del diablo en medio de los tiempos difíciles, para luego poder reemplazar esas mentiras con las verdades del Evangelio de Dios, las cuales, como acabamos de leer, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, cuando creemos las mentiras del enemigo, él hurta, él mata y él nos termina destruyendo. Pero cuando empezamos a creer, a quitar esas mentiras del enemigo por las verdades del Evangelio, por las verdades de Jesucristo, entonces podemos tener vida y vida en abundancia, aún en medio de tiempos difíciles. Particularmente porque es en tiempos difíciles donde el enemigo empieza a plantar estas mentiras. Así que el primer punto, quiero que veamos cuáles son estas mentiras, cuáles son las mentiras que traen destrucción. Y las vemos ahí en Génesis capítulo 3, son las mismas mentiras que el enemigo usó en el principio de los tiempos, son las mismas mentiras que el enemigo usa en nuestras vidas, especialmente en tiempos difíciles, para destrozarlos. ¿Cuáles son esas mentiras? Bueno, la primera. ¿Cuál es la primera mentira que el enemigo usa para destrozar nuestra vida? Es la mentira que Dios no es bueno. La primera mentira que el enemigo quiere plantar en tu vida es que Dios no es bueno. Cuando vienen tiempos difíciles, cuando pasamos circunstancias adversas, por ejemplo en estos tiempos de pandemia, coronavirus, de a lo mejor falta de trabajo, de incertidumbre económica, lo que el enemigo hace para destruir nuestra vida es lo mismo que hizo con Eva. ¿Qué es eso? Bueno, veamos en el versículo 1, dice que la serpiente va y era muy astuta, ¿sí? Muy astuta, no lo hace. El enemigo nunca va a decir, Dios es malo, ¿sí? Yo casi no conozco gente que diga, Dios es malo, pero esto es lo que hace el enemigo. Viene y de una manera astuta le pregunta y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad que Dios les dijo que no hagan esto? ¿Es verdad que Dios permitió que esto suceda? ¿Es verdad que Dios te ha hecho pasar por cierta circunstancia? Es decir, el enemigo lo que quiere hacer es que nosotros pensemos de una manera negativa acerca de Dios. Porque si Él logra que nosotros pensemos, que nosotros dudemos de la bondad de Dios, entonces cuando vienen los momentos difíciles, cuando llegan los momentos de adversidad, nosotros comenzaremos a decir, ¿será que verdaderamente Dios no es bueno? Y si pensamos que Dios no es bueno, entonces no podremos confiar en Él. Esto es muy verdad en cada una de nuestras vidas. Nosotros no podemos confiar en alguien si no pensamos que esa persona es una persona buena, ¿sí? No podemos confiar en alguien si pensamos que esa es una persona mala. Entonces el enemigo lo que hace, planta en nuestro corazón ciertas preguntas, ciertas dudas, y nos engaña para que nosotros comencemos a dudar de la bondad de Dios. Así que en estos tiempos, a lo mejor tú te encuentras
dudando de si verdaderamente Dios es bueno. A lo mejor algo sucedió en tu vida el cual te hace pensar o dudar si Dios es bueno. Esa es una de las mentiras que el enemigo usa para destrozarte. La segunda mentira es que Dios no es verdadero. La segunda mentira que el enemigo plantó en la vida de Adán y Eva y que planta en nuestras vidas para que nosotros dudemos de Dios es que Dios no es verdadero. ¿Dónde lo vemos eso? Bueno, en Génesis 3, particularmente en el versículo 4, pero voy a leer del 3 y el 4, dice que Eva le contestó y le dijo, sí, Dios nos dio todos los frutos menos de un árbol. ¿Sí? Ahí lo vemos al final del versículo 3, dice, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero mira lo que le contesta el enemigo, en el versículo 4, el enemigo le dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, no es cierto. En tiempos adversos, en tiempos de dificultad, en tiempo cuando las cosas no tienen sentido, el enemigo va a venir a tu vida y en tu corazón, en tu oído, en tus pensamientos, va a decir, Dios no es verdadero. ¿Cuántas veces o cuántas personas conocemos las cuales han llegado a dudar de si Dios verdaderamente existe? De si verdaderamente lo que Dios dice es verdad, de si verdaderamente podemos confiar en su palabra. El enemigo, para atacarte, lo único que tiene que hacer es hacerte que tú dudes si verdaderamente la palabra de Dios es verdadera. Es hacerte dudar si verdaderamente hay un Dios, si Dios existe, si Dios es quien Él dice que es. Lo que el enemigo quiere es que dudemos de Dios, que dudemos de su palabra, que dudemos de su existencia. Si Él logra que dudemos de su veracidad, entonces va a lograr que nosotros pongamos nuestra confianza en cualquier otra cosa, menos en Dios. La tercera mentira del enemigo es que nosotros creamos que Dios no es justo, que Dios no es justo. Dice que la serpiente le dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y llegarán a ser como Dios. El enemigo, de una manera muy astuta, ¿qué hace? Viene y le dice, lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, es una injusticia. Es una injusticia, tú no mereces esto. Dios no quiere que hagas esto porque Dios es injusto. Porque si tú lo haces, tus ojos serán abiertos. Es injusto que Dios te pida eso. Es injusto que tú, a pesar de creer en Dios, estés pasando lo que estás pasando. El enemigo, nuevamente, lo que quiere hacer es que nosotros llegamos a pensar de que Dios es un Dios injusto. Y por último, la mentira que usa el padre de las mentiras para destrozar nuestras vidas es que nosotros pensemos que Dios no es misericordioso, que Dios no es misericordioso. Nuevamente le dice, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Lo que le está diciendo la serpiente, el enemigo ahí, es Dios los está castigando. Todo lo que ustedes están viviendo no es parte del plan de Dios para ustedes, es un castigo de Dios. Por eso, hagan lo que ustedes quieran. Tú quieres comer, come, porque cuando comas ciertamente vas a poder vivir. El enemigo dice, cuando tú finalmente comas, vas a poder vivir, porque Dios no es un Dios misericordioso. Dios, su plan no es amarte, salvarte, su plan es mantener las cosas buenas alejadas de ti, porque lo único que quiere Dios es castigarte, es que tú vivas una vida
pobre, una vida miserable, una vida a ciegas, una vida donde sus ojos no pueden ver. El enemigo dice, Dios no es misericordioso, pero cuando ustedes hagan lo que ustedes quieran, entonces ahí es que ustedes van a poder vivir una vida plena. Eso es lo que nos dice el enemigo. Pero esas son las mentiras que destrozan nuestras vidas. Así que ahí las vemos las 4. ¿Cuáles son? Que Dios no es bueno, que Dios no es verdadero, que Dios no es justo y que Dios no es misericordioso. Amigo, amiga, hermano o hermana, escúchame bien. Particularmente en tiempos difíciles, el enemigo va a venir y va a plantar estos pensamientos. Pero acuérdate que el propósito del enemigo es matar y destruir. Él promete algo, el enemigo te promete algo que cuando tú lo pruebas se convierte en todo lo contrario. Entonces el enemigo en tiempos difíciles va a venir y a lo mejor ya lo ha hecho. A lo mejor en estos días tú te has cuestionado si verdaderamente Dios es bueno. A lo mejor te has cuestionado si verdaderamente Dios existe, si su palabra es verdadera y fiel. A lo mejor te has pensado y te has preguntado, ¿es Dios justo? O a lo mejor te has preguntado o has dudado si Dios es un Dios de misericordia. Si alguna de estas preguntas o dudas han llegado a tu vida, tú tienes que darte cuenta que ese es el plan del enemigo para destruirte. Y él es el padre de las mentiras. Ahora, el segundo punto del sermón es este. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir engañados? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir engañados? Es decir, una vez que el enemigo planta esa mentira, si yo la creo, entonces voy a vivir engañado. Y si vivo engañado, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, veamos. Lo que el enemigo logra, cuando te logra engañar, cuando logra que tú creas esas mentiras, lo que él logra es que quites a Dios del centro de tu vida y pongas cualquier otra cosa en el centro de tu vida. Acuérdate, cuando Dios crea a Adán y Eva, dice que el árbol que estaba en el centro, ¿sí? Eso simboliza a Dios en el centro, simboliza el árbol de la vida, simboliza Dios en el centro de nuestras vidas. Y el enemigo, por medio de las mentiras sutiles que acabamos de ver, lo que quiere lograr es que quitemos a Dios del centro y pongamos cualquier otra cosa. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas que el enemigo quiere que tú pongas al mando en el centro de tu vida? Bueno, una puede ser que tú te centres o que tu vida esté centrada en tu cónyuge. Esa es una de las maneras. Es decir, ¿qué quiere decirte el enemigo? El enemigo quiere llegar a tu vida y decirte, ¿tú quieres tener una vida plena? Bueno, pon en el centro de tu vida a tu cónyuge, a tu esposo o a tu esposa. Esa es una manera de vivir engañada, porque todos sabemos y somos conscientes de que si nosotros queremos vivir poniendo en el centro de nuestras vidas a nuestro esposo o nuestra esposa, vamos a terminar destrozando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a haber momentos donde tu esposo o tu esposa no va a poder satisfacer tus necesidades. Vamos a poner en nuestro esposo o nuestra esposa una carga a las cuales ellos no van a poder llevar, no van a poder cumplir. La otra, el enemigo quiere que quites a Dios de tu vida y que vivas de una manera engañada poniendo a tus hijos en el centro. Ahora, yo no digo que está mal cuidar de tus hijos, yo no digo que está mal querer lo mejor para tus hijos. De hecho, la Biblia habla de que nosotros debemos de amar, de instruir, de proveer para nuestros hijos, pero en ningún momento la Biblia nos dice que nuestros hijos tienen que ser el centro de nuestras vidas. Si son el centro de nuestras vidas, lamentablemente lo que hace el enemigo es esto, te dice, hey, pon a tus hijos en el centro de tu vida. Y luego, ¿qué hace? Cuando tú lo quitas a Dios del centro y pones a tus hijos, luego te empieza a quitar a tus hijos. Y ahí tú pierdes
el control, tú pierdes el significado, el propósito en tu vida. Centrarse en uno mismo. El enemigo fue y le dijo a Adán y Eva: ¿Ustedes quieren comer? Coman, no le hagan caso a Dios. Dios no es bueno, Dios no es justo, Dios no es verdadero, Dios no es misericordioso. Así que si ustedes quieren comer, coman. Y al comer, al ponerse ustedes en el centro de sus vidas, van a ser felices. Dice la palabra de Dios, mira cómo dice ahí, el versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y que era deseable. Sí, el enemigo te dice: quita a Dios de tu vida en el centro y ponte a ti mismo. Haz lo que tú anhelas, haz lo que tú más deseas y luego vivirás. Y dice que esa mentira la confundió. Eva creyó esa mentira y se puso a ella y a su deseo en el centro, quitándolo a Dios. ¿Por qué? Porque dice que vio que tenía buen aspecto, era deseable y comió. Y sabemos que al comer pasó todo lo contrario. En vez de encontrar satisfacción, en vez de encontrar, como dice ahí, lo que ella tanto deseaba, lo que sucedió es que se apartó de Dios, y dice que inmediatamente empezaron a sentir vergüenza de sí mismos. Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Mentira. La otra consecuencia de vivir engañado es que centramos nuestra vida en el dinero. Sacamos a Dios del centro y queremos poner el dinero. Y la otra es el trabajo. Pensamos que el centro de nuestra vida es el trabajo. Lo sacamos a Dios y ponemos al trabajo. Pero ¿sabes? Escúchame bien, lo que sucede cuando Dios está en el centro de nuestras vidas, escúchame bien, cuando Dios está en el centro de nuestras vidas, como antes de la caída del hombre, dice que teníamos paz con Dios. Teníamos paz con Dios. Dice que el hombre caminaba con Dios. Había una paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, tenían paz el uno con el otro, con su cónyuge, ¿sí? Dice que se amaban. Y luego estaban en paz consigo mismo. Dice que Adán y Eva no sentían vergüenza de sí mismos, se sentían plenos y completos. Y luego tenían una visión saludable, espiritualmente saludable, con los animales, con toda la creación de Dios. Pero en el momento que viene el enemigo y le planta estas mentiras que hemos leído, logra confundirlos a Adán y Eva, de tal manera que ellos quitan a Dios del centro, y al quitar del centro a Dios, se parte esto. Lo primero que sucede es que ahora ellos no están en paz consigo mismos, sienten vergüenza, ahora ya no se aman, sino que se echan la culpa el uno al otro. Ahora ya dice que con la creación de Dios, ya ahora no están en paz con todo lo que Dios crea, ¿sí? Es decir, el vivir una vida engañada, quitar a Dios del centro y poner cualquier otra cosa en el centro de tu vida, al final va a destruir tu vida. ¿Tú quieres ser el mejor esposo? ¿Quieres ser el mejor y la mejor madre o padre? ¿Tú quieres poder vivir en paz contigo? ¿Tú quieres poder manejar bien el dinero y todo lo que Dios te da? ¿Tú quieres ser un buen trabajador, exitoso en tu trabajo y todo? Lo primero que tienes que hacer es mantener a Dios en el centro. Amén. Y por último, ya dijimos entonces, ¿cuáles son las mentiras del enemigo? Dios no es bueno, Dios no es justo, Dios no es verdadero, Dios no es misericordioso. Cuando creemos esas mentiras, vivimos una vida engañada, quitando a Dios del centro y poniendo cualquier otra cosa en el centro de nuestras vidas. Pero ¿cuál es la verdad del Evangelio? Primero, la verdad del Evangelio es que Dios es bueno. Dios es bueno. Piensa en algo por un momento. Ahí mismo al principio dice: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran? ¿Y qué le contestó Eva? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Dios no era un Dios malo. Dios no les dijo: no pueden comer de ningún fruto. Dios ni siquiera les dijo: pueden comer de un solo fruto.
Dios era tan bueno que los creó, los formó, estaba con ellos y les dijo: todo esto es para ustedes. Lo único, hay un árbol, el cual por obediencia y porque yo soy Dios, ustedes no pueden comer. Ahora, ¿eso significa que Dios es malo? A ver, pongamos el mismo ejemplo en nuestras vidas. Imagínate que en tu casa tú tienes un montón de comida, por ejemplo, y le dices a tus hijos: tú puedes comer de todo esto, tú puedes usar la televisión, tú puedes usar esto. Lo único, le dices a tu hijo, que no puedes hacer es usar las llaves del auto y salir manejando con el auto por ahí a tu hijo pequeño, ¿verdad? ¿Eso te hace un padre malo? ¿Ok? Y esto es un ejemplo humano, pero ¿te hace un padre malo? No. Tú eres bueno, tú le provees a tus hijos la comida, el alimento, todo, y le dices: lo único que no puedes hacer, lo estoy haciendo, porque eso te destrozaría, te mataría. Si tú sales con el auto a manejar, no solamente te matarás tú, matarás a otros. Entonces, porque eres bueno, tú le dices, porque eres un buen padre, tú le dices: esto no lo puedes hacer. Dios es un Dios bueno. Dice la palabra de Dios que Dios es bueno todo el tiempo. El Salmo 145, versículo 5 dice de esta manera: su bondad y su misericordia están escritos en todas las cosas que Dios ha hecho. Despiértate cada día y al ver un nuevo día, al ver el sol, al ver a tu familia, tú tienes que entender que Dios es un Dios bueno, no es un Dios malo. Y si hay cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos, si hay cosas que Dios no nos ha dado todavía, no es porque Dios no es bueno, sino es porque Dios es bueno y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él es el buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará, dice su palabra. Así que, ¿cuál es la primer verdad del Evangelio? Que Dios es bueno. El enemigo te va a decir, cuando no tengas lo que tú quieres, cuando las cosas salgan mal, el enemigo te va a decir: Dios es malo porque no hace lo que tú quieres. Dios no es bueno porque por todo lo que está sucediendo. La palabra de Dios dice que Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. ¿Cuál es la otra verdad del Evangelio? Que Dios provee. Dios provee. Dios provee. Esa es la segunda verdad. Todo, dice, toda buena dádiva, dice la palabra de Dios, proviene de Dios. Volvamos a la historia de Génesis. ¿Acaso Dios no proveyó para Adán y Eva? Absolutamente, es más, Dios proveía todo lo que ellos necesitaban. Ahora el enemigo quiso venir y decir: Dios no provee. Nosotros vemos desde el principio, Dios es un Dios que provee todas las necesidades. Dice: toda dádiva buena proviene de Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que tenemos es providencia de Dios. Dice que Dios hace salir el sol cada día para el bueno y para el malo, para el justo y para el injusto, para el pecador, para el impío. Es decir, Dios provee. Esa es la verdad del Evangelio. Y quiero darte dos cosas en especial que Dios provee. Dice en 2 Corintios 9:8: y Dios es capaz de bendecirte más abundante, más allá de lo que tú y yo podamos creer. Déjame decirte dos cosas que Dios provee cada día. Primero, Dios provee salvación. Dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios nos dio vida junto con Jesucristo. A lo mejor hoy tú no tienes todo lo que quieres. Yo no tengo todo lo que quiero. Eso no significa que Dios no provee o que Dios es injusto. Tenemos que entender qué es lo que Dios sí provee. Yo todo lo que soy, todo lo que tengo. Y en un tiempo yo estaba muerto y hoy tengo vida. Y eso es porque Dios provee. Vamos
Levántate en este día y cuando el enemigo te diga que Dios no proveerá, tú di, Dios ha de proveer. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y Él continuará siendo el proveedor para mí, para mi vida, para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es otra verdad? Y lo otro, Dios provee bienestar. Dios provee el bienestar. Cuando nosotros vivimos según como Dios nos manda, podemos vivir vidas llenas, vidas completas. Ahora el enemigo te va a querer mentir y te va a decir, ¿tú quieres una vida de bienestar? Haz lo que tú quieras. Y exactamente cuando hacemos eso, es que no podemos vivir una vida de bienestar. Pero cuando vivimos como Dios nos manda, Dios no solamente provee la salvación, sino que provee para nuestro bienestar. Por eso dice, no se preocupen de qué comerán, qué beberán, qué se vestirán. El Señor sabe que tú tienes necesidad de estas cosas y Él proveerá. Amén. Y por último, ¿cuál es la verdad del Evangelio? Que Dios vence. Dios vence. Mira lo que dice Apocalipsis 12, versículos 9 al 11. Dice así en Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué dice ahí? La serpiente antigua, es decir, la misma serpiente de Génesis 3, fue lanzada, la cual se llama Diablo y Satanás, la cual, ¿qué hace la serpiente? La serpiente desde el principio del tiempo, ¿qué ha querido hacer? Engañar al mundo entero. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Dios provee salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Y ellos le han vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén y amén. Dios vence. Yo sé que el enemigo va a querer venir y poner mentiras en tu corazón. Pero déjame decirte que tú y yo no tenemos que creer esas mentiras y vivir de una forma engañada. Nosotros podemos en la palabra de Dios ver que Dios es bueno, que Dios provee, que Dios es justo, que Dios es verdadero y que Dios vence y ha vencido a la serpiente original, dice ahí, a la serpiente antigua, al engañador, lo ha vencido. Y por lo tanto, podemos ver en Apocalipsis 21, dice, el versículo 4 está ahí, enjuagará Dios toda lágrima, ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono ha dicho, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios es bueno, sí. Dios es misericordioso, sí. Dios es justo, sí. Dios te ama, sí. Dios es bueno todo el tiempo. Dios proveerá, sí. Dios te dará un propósito, sí. Dios vencerá, sí. Y amén, y amén. Así que quiero darte esta conclusión. El diablo va a venir a tu vida para matar y destruirte. ¿De qué manera? Haciéndote creer mentiras. La mentira de que Dios no es bueno, Dios no es justo, Dios no es verdadero y Dios no es misericordioso. Pero el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, vienen para transformar esas mentiras en las verdades del Evangelio. Que Dios sí es bueno, Dios sí es justo, Dios sí va a proveer, Dios sí es verdadero y Dios vencerá. Cuando las circunstancias en tu vida digan que Dios no es bueno, cuando todo en tu vida te diga que Dios no es verdadero, no es justo, no es misericordioso y no es fiel, acuérdate que Dios vence, Dios salva, Él nos provee, te da una nueva vida, un nuevo propósito y Dios vencerá. Así que no malgastes tu vida, pon en el centro de tu vida a Dios, a su verdad, a su palabra, a sus promesas. Y así, como dice Mateo 6:33, buscad
primeramente y en el centro el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos y hermanas, verdades en tiempos engañosos. Estos tiempos a lo mejor están siendo muy engañosos y el enemigo ha querido engañar a tu corazón. Pero vamos, busca primeramente a Dios, busca las cosas de Dios, créele a su palabra y podrás ver y experimentar cuáles son las verdades. Que Dios es bueno, Dios proveerá, Dios te da una nueva vida, un nuevo propósito y Dios cumplirá y vencerá su palabra, la cual Él nos ha prometido. Amén y amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por este mensaje tan importante, el cual tú nos has dado. Sabemos que a lo mejor estos son tiempos muy engañosos, porque el enemigo, el cual nos quiere destruir, planta ciertas mentiras en nuestro corazón. Tú lo has dicho, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo podrá entender? Y muchos de nosotros en medio de estos tiempos difíciles, en tiempos de coronavirus, en tiempos de necesidades, en tiempos donde la economía a lo mejor no es certera, estamos creyendo a las mentiras del enemigo. Estamos creyendo de que tú no eres bueno, que no eres justo o que tú no existes. Pero Señor, hoy por medio de tu palabra, podemos no solamente entender cuál es la verdad del Evangelio, sino que podemos obtener la fortaleza y la sabiduría para basar nuestras vidas en ti, poniéndote en el centro, Señor. Que vivamos cada día entendiendo y sabiendo, aún en la dificultad, que tú eres un Dios bueno, que en todo momento tú eres bueno, que tú eres un Dios misericordioso, el cual nos ama. Has enviado a tu Hijo para que hoy tengamos vida eterna, vida nueva, al creer en Jesús en nuestros corazones. Que podamos entender que tú eres verdadero, como dice tu palabra, todo lo que tú prometiste, así será. Y que si hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú continuarás siendo nuestro proveedor. Lo creemos, Señor, y creemos con todo nuestro corazón que al vivir contigo en el centro de nuestras vidas y al echar fuera cada una de las mentiras que el enemigo planta, entonces podremos vivir esa vida abundante que tú has dicho. El enemigo no podrá hurtar, no podrá matar y no nos podrá destruir, sino que en ti, Jesucristo, podremos tener vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que así será. Amén y amén. Muchas gracias a todos por haber estado en este domingo de alabanza y adoración. Y yo le pido al Señor que esta palabra, estas verdades, hoy más que nunca en estos tiempos engañosos, se conviertan en las verdades más importantes para que podamos tener vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que el Señor te llene de su paz y de su verdad en todo momento y en todo lugar, y así podamos, echando fuera las mentiras del enemigo, tener la vida y vida en abundancia que solo Jesucristo nos da. Que el Señor te bendiga y nos vemos en los próximos días. Bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén.